Entonces hemos estado hablando sobre esta perspectiva que para nosotros tiene que ser permanente y continua de ciertamente entender quiénes somos en Cristo Jesús. Sabemos que es básico el hecho de que en nuestra unión con Él nosotros podamos estar recibiendo permanente y continuamente, ¿verdad? Esta transformación que el Espíritu Santo es capaz de generar en nosotros en la medida en que ciertamente nosotros permitimos estar permanente y continuamente unidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para esto vamos a ir al libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 12. Vamos a ver una experiencia de Pablo que obviamente puede ser aterrizada y traducida a nuestra propia experiencia respecto de el punto central, ¿verdad? Del propósito que Dios tiene para ti y para mí, y cómo para poder llegar a este propósito es esencial el que nosotros efectivamente de alguna manera nos veamos, nos conozcamos en la verdadera identidad que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, ciertamente esta es una obra del Espíritu Santo en nosotros, pero es una realidad que nosotros debemos comprender. Nosotros no vamos a poder eh, cumplir realmente el propósito de Dios, al menos en esta tierra, si no somos capaces de poder comprender y entender quiénes somos en nuestro Señor y en nuestro Salvador Jesucristo. Y obviamente el apóstol Pablo tuvo que pasar por todos estos procesos, ¿verdad? En donde él tuvo que claramente entender quién era, tuvo que llegar a reconocer, ¿verdad?, cuál era su posición religiosa en la carne, cuál era efectivamente su experiencia primaria en el primer hombre, en Adán, y cómo efectivamente él fue evolucionando para poder comenzar a entender su verdadera realidad en Cristo. Y efectivamente esta es la experiencia que todos y cada uno de nosotros debemos también tener, ¿verdad? O debemos experimentar para que Cristo sea formado en nosotros, pueda ser una realidad. Y esa realidad no solamente pueda ser vivida o experimentada por nosotros, sino que también pueda ser la perspectiva que los demás de alguna manera tengan de nosotros mismos. Ahora, en todo esto hay una realidad. La Escritura nos dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. No estamos esperando que nuestro viejo hombre sea transformado, ni estamos esperando que nuestra carne de alguna manera sea mejorada. Lo que estamos esperando es que efectivamente nosotros vayamos menguando en la medida en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo crece. De ahí que la Escritura nos dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y nuestra posición definitivamente es estar unidos a Cristo Jesús para que en esa unión con Cristo Jesús nosotros podamos recibir todo lo que es de Cristo. En la medida en que nosotros estamos unidos a Él, vamos a poder cada día más efectivamente poder recibir esta revelación y por ende entrar en la experiencia de la realidad de Cristo en nosotros. El apóstol Pablo en Primera de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 12, nos habla de un versículo que de alguna manera creo que contiene una hoja de ruta de nuestra transformación, ya que es la propia experiencia de Pablo, pero la experiencia de Pablo tiene que ver con la experiencia que el Señor quiere inyectar en todos y cada uno de nosotros. Es decir, es un proceso en el cual nosotros entramos en términos espirituales, en donde desde el Espíritu nuestro Dios comienza a gobernar, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, tomando en cuenta que la buena obra Él la comenzó en cada uno de nosotros, de nuestro espíritu, y ciertamente allí nosotros somos iguales a Él, somos perfectos, y allí ya no tenemos absolutamente nada que hacer, porque simple y sencillamente el Espíritu lo que tiene que hacer es ir creciendo, ¿verdad?, específicamente en la impartición, ¿verdad?, hacia nuestra alma. Es decir, todo lo que
del Espíritu tiene que ser comunicado a nuestra alma para que nuestra alma vaya recibiendo todos los beneficios de esa nueva vida que el Señor nos ha regalado a todos y cada uno de nosotros. Ahora, este es un ejercicio permanente y continuo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, ciertamente con todos los obstáculos y con todas las circunstancias, ¿verdad?, que se nos presentan en el día a día, ya que obviamente nuestra carne, Satanás y el mundo están en contra de este proceso. Sabemos nosotros que efectivamente tenemos que poner nuestra mirada en la realidad de todo lo que Cristo es para que Él comience cada día a ser una realidad más importante en cada uno de nosotros. Ahora, como decíamos en un principio, esto tiene que ver realmente con la definición de nuestra verdadera identidad. ¿Quiénes somos nosotros ahora? ¿Verdad? Una realidad tenemos en el espíritu, aun cuando otra realidad distinta tenemos muchas veces en nuestra carne. Y ahí viene el problema, porque nuestra alma, que es la que necesita ser salvada todavía, porque el espíritu, por supuesto, ya tiene la salvación absoluta del Señor y es una nueva criatura de Dios, nuestra alma necesita realmente entrar en este proceso, ¿verdad? Para poder recibir esta salvación tan grande o toda esta liberación, esta provisión y esta sanidad que solamente pueden venir desde el Espíritu. Así que vamos a leer en el capítulo 1 de Timoteo, dice lo siguiente en el versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aquí nosotros, si de alguna manera somos lo suficientemente metódicos para poder entender, ¿no es cierto?, los puntos que toca el apóstol Pablo, son situaciones y de alguna manera son estadios en los cuales nosotros tenemos que entrar, ¿verdad? Y de los cuales de alguna manera tenemos que salir bien librados para ir al siguiente. Es decir, el Señor tiene como propósito el que nosotros podamos ser una expresión y una manifestación de todo lo que Él es, y tiene como propósito el hecho de que nosotros seamos cartas vivas leídas por todos los hombres. Él tiene como propósito el hecho de que a través nuestro la gente venga al conocimiento de Cristo, es decir, la manera como el Señor se imparte hacia los demás es a través de la vida que Él ha colocado dentro de todos y cada uno de nosotros. El Señor no se imparte sino a través de nosotros. Y es por eso que el proceso que debe realizarse en nuestra propia experiencia es importante para que esto pueda funcionar. Y el apóstol Pablo vivió ese proceso, ¿verdad? Primero él arranca diciendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Y aquí estamos hablando nosotros efectivamente de la fortaleza, ¿no? De el ser fortalecidos por nuestro Dios. El apóstol Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, evidentemente no estamos hablando de la fortaleza que muchas veces nosotros hemos entendido en nuestra perspectiva religiosa. Aquí no estamos hablando de que seamos fortalecidos en aquellas áreas en las cuales nosotros somos débiles. Es decir, cuando nosotros hablamos de nuestra carne, de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja humanidad, de nuestro hombre adámico, de nuestra primer criatura, como sea que le llamemos, es evidente que nosotros nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con que este hombre está lleno de carencias, ¿no es cierto? Está lleno de debilidades. Y parte de esas carencias y de esas debilidades tienen que ver no solamente con el que me hace falta algo en términos materiales o económicos, en términos de salud, sino que muchas veces nuestra incapacidad y nuestra debilidad tiene que ver también con nuestra arrogancia, tiene que ver con nuestro orgullo o tiene que ver con nuestra autosuficiencia. ¿Verdad? Todas esas son características propias, ¿verdad?, y particulares de nuestro viejo hombre, del hombre adámico. Es decir, tanto como que yo me vea disminuido
en mis capacidades, cuánto cuando me vea muy capaz, evidentemente son piso y techo que normalmente el viejo hombre maneja, ¿verdad? Y que tienen los dos una base común, y es efectivamente nuestra incapacidad y nuestra carencia. Porque, como muy bien nos comentó el Señor Jesucristo, fuera de Él nada podemos hacer. Ahora, nosotros confundimos normalmente el fortalecimiento, ¿verdad? Justamente con el hecho de que Dios nos permita resistir situaciones o circunstancias difíciles hasta que éstas se resuelvan. Si nosotros tenemos un problema económico, si nosotros tenemos un problema de salud, si nosotros estamos padeciendo algún tipo de problema emocional, sentimental, relacional, cualquier cosa que sea, ¿verdad? Efectivamente, el enfoque de nuestra vieja humanidad está en todas aquellas carencias, y nuestra oración y nuestra relación con el Señor o nuestra comunión tienen como propósito esencial el que efectivamente Dios pueda salir al paso de estas circunstancias para resolver nuestros problemas y nuestras dificultades. Pero este no es el tipo de fortalecimiento al cual efectivamente el apóstol Pablo se está refiriendo. Y es muy decidor en la escritura el hecho de que si nosotros efectivamente hacemos alusión, ¿no es cierto?, a los pedidos claros y directos de oración de los apóstoles, nos vamos a dar cuenta que ellos jamás estaban orando por, ¿verdad?, circunstancias o debilidades externas, sino que efectivamente su oración mayoritariamente, o sus peticiones de oración, ¿verdad? O sus sugerencias de oración hacia los creyentes tenían que ver básicamente con una realidad, con que seamos fortalecidos internamente, ¿verdad? Porque el propósito del Señor es que verdaderamente nuestra debilidad está en nuestro ser interior. Nuestra debilidad nunca está en la carencia de las cosas externas. Y ahí que allí es donde en primer lugar comenzamos nosotros a evaluar, ¿verdad?, nuestra nueva posición en Cristo. Porque en el viejo hombre, si nosotros todavía seguimos mirando nuestras carencias como todo ser humano ve, es decir, como el común de los seres humanos entiende la carencia o entiende el estar fortalecido. Es decir, yo estoy fortalecido cuando las cosas me van bien, yo estoy fortalecido cuando tengo bendiciones económicas, yo estoy fortalecido cuando la situación, pues, de salud está bien, es bullante, hay juventud, cuando las circunstancias de relación, pues, en la familia, en el matrimonio, etcétera, van funcionando, entonces yo ciertamente me siento fortalecido, porque realmente mi confianza, ¿no es cierto?, están de alguna manera basadas en esos pilares, basadas en esas columnas: la columna económica, la columna de la relación con los demás, la columna de la salud o cualquier otra cosa que nosotros creamos que efectivamente es importante para nosotros. Ahora, no es que estas cosas no sean importantes mientras estamos nosotros en este mundo, es que el problema central es que no son el foco de Dios. Y el primer punto que el apóstol nos muestra ahora en su propia experiencia es que él se enfoca, ¿verdad?, en este fortalecimiento. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Pero este fortalecimiento tiene que ver directamente con el propósito eterno que Dios tiene para ti y para mí. Es el propósito de un Cristo fuerte, es el propósito de un Cristo revelado dentro de nosotros, ¿verdad? Al que ya nosotros podamos verlo desde una perspectiva distinta. No es vernos a nosotros mismos desde nuestra conciencia caída, según la memoria que nosotros tenemos de nuestra propia carne, según las acusaciones que de alguna manera podemos tener permanente y continuamente del enemigo, o según los fracasos que de alguna manera podamos tener, ¿verdad?, en nuestra propia alma. Nuestro Padre, por sobre todo, quiere que aprendamos a vernos en el que nos fortalece, en el que nos fortaleció, en el que nos dio nueva vida, en el que nos dio un nuevo comienzo, en el que verdaderamente tú y yo
vamos a encontrar el sentido a nuestra existencia y el propósito para nuestra vida. El Padre quiere que aprendamos a vernos en Cristo porque solo allí nosotros vemos la verdad. Y por esto es importante que entendamos estas primeras palabras del apóstol. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Realmente él tenía puesta la mirada en Cristo. Él no tenía puesta la mirada en que el Señor estaba necesariamente supliendo para él, ¿verdad? En aquellas cosas que para nosotros ahora pueden ser muy importantes, sino que la mirada de él estaba puesta ciertamente en el que le fortaleció, en Cristo Jesús. Este Cristo que, otra vez repito, tiene que ser revelado dentro de todos y cada uno de nosotros para que nosotros dejemos de mirarnos según nuestra vieja humanidad y según la carne. Es decir, mientras nosotros nos seguimos mirando desde la carencia, si nos seguimos mirando desde nuestras necesidades que van a terminar en la tumba, cualquier necesidad que tú tengas hoy, ¿verdad? Que pueda ser suplida, ¿no es cierto?, por una provisión externa, cualquier necesidad que tú tengas hoy va a terminar ciertamente en nuestra tumba. Mira, todas las cosas que para nosotros son valiosas en este mundo fuera de Cristo, todo lo que es valioso fuera de Cristo para nosotros, termina en nuestra tumba. Todo aquello que hoy para nosotros es una necesidad, ¿verdad? Va a llegar un momento en donde efectivamente nosotros vamos a salir de este cuerpo y ahí terminó efectivamente toda esa necesidad. Porque ya un muerto pues no necesita el que se le resuelvan los problemas financieros, un muerto no necesita el que se le resuelvan sus problemas familiares, el que se le resuelvan sus problemas de salud o sus problemas relacionales. No, ¿verdad? Un muerto lo único que podría requerir es que se le resuelva la vida, es decir, que se le devuelva la vida, porque no hay ninguna otra posibilidad, ¿verdad? Que efectivamente el muerto pueda tener necesidad, sino de una nueva vida. Y es lo que nos ha pasado a todos y a cada uno de nosotros en un sentido, porque nosotros efectivamente hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, aun cuando caminamos y estamos en una existencia de vida sin Cristo, es decir, nuestra existencia de vida sin Cristo, el Señor le llama muerte. Tenemos una experiencia de una vida momentánea, de una vida que efectivamente pues se va a terminar, una vida que tiene los años contados, pero esa vida no es la vida a la cual el Señor nos llamó. Ese es un estado de existencia. Nosotros podemos tener un estado de existencia sin la vida. El Señor Jesucristo, como todos nosotros sabemos, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La vida es Cristo, es decir, si nosotros no tenemos a Cristo, a la persona de Cristo dentro de nosotros, entonces no tenemos la vida eterna, porque eres la resurrección y la vida. Si yo tengo a la persona de Cristo en mí, por el nuevo nacimiento y por la vida que Él me dio, entonces yo soy una persona que efectivamente puedo decir que soy fortalecido. Soy fortalecido con la vida de Cristo que Él ha puesto dentro de mí y dentro de todos y cada uno de nosotros. Entonces el Señor lo que anhela en su corazón y por su espíritu es que Cristo sea fortalecido en nosotros, es que Cristo sea levantado en nosotros, es que nosotros podamos vernos en la nueva persona, en el nuevo hombre, en la nueva criatura. Y vuelvo y repito, ya no en la conciencia caída, ¿verdad? Según la memoria que nosotros teníamos de nuestra carne, ya no, ¿verdad? En aquellos fracasos que efectivamente nuestra alma podía haber tenido, sino que nos veamos nosotros desde la potencia, desde el poder y desde la grandeza que Cristo es. El Padre quiere que aprendamos una vez más a vernos en Cristo, porque solo ahí vemos la verdad. Y el apóstol Pablo lo tenía claro cuando él decía, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Él es el único que efectivamente a nosotros nos puede fortalecer y es la única fortaleza que tú y yo necesitamos. Necesitamos que la vida de Cristo se levante en nosotros.
Necesitamos que el nuevo hombre sea efectivamente levantado en nosotros, porque ahí tenemos nosotros todas las respuestas que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros para el que podamos seguir, ¿verdad?, caminando en esta tierra durante los días que todavía el Señor permita que estemos aquí. Ahora, estas declaraciones del apóstol obviamente se pueden aterrizar a otras declaraciones que tenemos en la misma escritura. Por ejemplo, en el libro de Efesios 3, 16, 17, ¿verdad? ¿Cuál era el anhelo verdaderamente del apóstol Pablo? Y haciendo clic con este versículo que hemos leído hace un minuto, el anhelo del apóstol Pablo es este, para que os dé, es decir, hoy este es el sentido y el sentimiento del apóstol que él tiene para ti y para mí, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Mira, este es el anhelo del apóstol para los hermanos que estaba en algún momento determinado escribiendo, ¿verdad? Y es el anhelo para los hermanos que ahora también hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si en este momento el apóstol, ¿verdad?, lo tuviésemos frente a nosotros y nosotros conocemos nuestras carencias en el hombre adámico, ¿por qué le pediríamos nosotros a Pablo que ore por nosotros? ¿Cuál sería tu lista de peticiones que tú pondrías en este momento delante de Pablo para que él ore por ti? Eso va a decir mucho de dónde tú tienes puesta tu mirada. Si efectivamente tú sabes que tienes problemas serios, dificultades, carencias que deberían ser resueltas, y tú pones para que el apóstol ore por eso, pues la respuesta del apóstol va a ser que él no va a orar por eso. Sí, él va a orar por esto, para que Dios te dé, conforme a las riquezas de su gloria, el que seas fortalecido con poder en el hombre interior, para que Cristo habite por la fe en tu corazón. ¿Por qué será que el apóstol verdaderamente está interesado en esto y no está interesado en lo que normalmente, desde nuestra perspectiva religiosa o de nuestra carencia, nosotros tenemos necesidad? Porque el apóstol bien sabía que efectivamente si Cristo habita por la fe en mi corazón, yo voy a poder comprender el propósito de Dios y voy a poder comprender la provisión que Dios efectivamente ha tenido para mí, ¿verdad? Para todos mis males, para los males que no solamente tienen que ver con aquellas cosas que hoy los veo yo como importantes o como necesidad, sino para mi vida eterna, sino para que efectivamente yo pueda estar, ¿verdad?, realmente cumpliendo el propósito de Dios por la eternidad al lado de Él por siempre, para que yo vuelva otra vez a ser restaurado, ¿verdad?, a la gloria de Dios, para que yo pueda ser otra vez una expresión y una manifestación de la vida de Cristo. La única manera es que el Señor Jesucristo sea fortalecido en mí. La única manera es que el Señor Jesucristo sea revelado en mí. Ahora, si yo no tengo ese anhelo en mi corazón, ¿verdad? Como decía la misma escritura, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pues esto es hambre y sed de justicia. Tener hambre y sed de justicia es tener hambre y sed de Cristo. Porque, ¿verdad? La justicia no es más que Cristo mismo. Si yo no tengo hambre y sed de Cristo, yo tengo hambre y sed de que efectivamente, ¿no es cierto?, otras cosas que no son Cristo me sean resueltas. Entonces, evidentemente, nosotros no estamos todavía entendiendo quiénes somos en Cristo Jesús. Hermanos, las carencias en nuestra vida van a estar desde el primer día en que nosotros nacemos hasta el último en el que nosotros nos vayamos. Los problemas, las dificultades, las carencias de cualquier tipo nos van a venir a golpear la puerta. No el hecho de que nosotros hagamos las cosas bien
no el hecho de que nosotros nos comportemos bien, no el hecho de que nosotros planifiquemos bien, necesariamente implica que las cosas nos vayan bien. No existe ninguna garantía y seguridad, más allá de que tenemos que intentar hacer las cosas bien, ¿verdad? Por supuesto, pero no existe ninguna garantía y seguridad de que por más bien que nosotros hagamos las cosas, ciertamente las cosas nos vayan a salir bien. Hay muchas personas que planifican bien, hay muchas personas que actúan bien, hay muchas cosas que hacen las cosas bien, muchas personas que hacen las cosas bien, pero no necesariamente las cosas les salen bien. Como decía el Señor Jesucristo, si nosotros nos levantamos temprano a trabajar y nos acostamos tarde para descansar, ¿verdad? Y comemos pan de dolores, evidentemente, como dice la Escritura, en vano, ¿verdad? Nosotros construimos si no es Jehová el que construye la casa. Por gusto es que nosotros cuidemos, ¿no es cierto?, la ciudad si Jehová no es quien la cuida. Nosotros hemos sido creados para que sea Dios mismo el que se encargue de nuestras necesidades. Nosotros hemos sido creados para que sea Dios quien provea las salidas para nuestras necesidades. Y por eso es que las carencias siempre serán un punto importante para que nosotros podamos conocer la realidad de Cristo en nosotros. Porque las carencias nos permiten acudir a Cristo. Las carencias nos permiten ver a Cristo como la respuesta del Señor para poder enfrentar todas ellas. Ahora, este es un proceso que el apóstol efectivamente tuvo que vivir. Y la Escritura nos habla claramente, ¿verdad? Que la oración del apóstol es que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El espíritu del Señor ha sido puesto en nuestro espíritu para que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo no es resolvernos los problemas temporales. El ministerio del Espíritu Santo es fortalecer a Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros veamos la vida que nos resta por la eternidad desde la perspectiva del poder y de la gracia de Dios y no desde la perspectiva de la carencia, de la incapacidad, ¿verdad?, de nuestro viejo hombre adámico. Y por eso Filipenses 4:13, el propio apóstol Pablo decía lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez, fíjate a qué se refiere la fortaleza. La fortaleza siempre es Cristo. La fortaleza no es lo que Él hace por mí, la fortaleza es Él en mí. La fortaleza no es lo que Él es capaz de hacer en mí, la fortaleza es lo que yo soy en Él. Es decir, si nosotros no somos capaces de podernos ver en esa realidad, entonces efectivamente siempre vamos a estar fallando y errando al blanco. No te olvides que la palabra armatía, ¿verdad?, que significa pecado, tiene que ver justamente con errar al blanco. Armatía significa errar al blanco. O sea que pecar significa no ver a Cristo en nosotros. Pecar significa vernos a nosotros mismos. Pecar significa ver nuestra maldad, nuestra incapacidad, nuestro pecado, nuestra carencia o nuestra autosuficiencia. Mientras que el blanco, pegar al blanco, verdaderamente es Cristo, porque el blanco de Dios siempre ha sido Cristo. Y por eso es que la Escritura nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Es decir, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos vemos desde Cristo, ya no hay carencia. Cuando nosotros nos vemos desde Cristo, la prueba, la dificultad, la lucha que nosotros tengamos que enfrentar todavía ha sido superada en Cristo Jesús, y no necesariamente superada desde la perspectiva en donde nosotros vamos a ver la solución de una situación o circunstancia, sino superada desde la perspectiva de entender quiénes somos ahora en Cristo y cómo todo lo que el Señor permita de ahora en adelante en nosotros tiene que ver con una realidad. Es decir, yo ya no dependo de las circunstancias.
yo ya no dependo de las situaciones, sino que las circunstancias y las situaciones dependen del Señor y del Cristo que efectivamente, ¿verdad?, ha sido colocado en mi espíritu. Así que si yo respondo desde esa nueva realidad espiritual, entonces la paz, la seguridad y la tranquilidad van a venir a mi corazón. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy viendo que el fin de mi relación con mi padre es la solución de un problema, sino que el Señor ya solucionó todos mis problemas en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces es una manera distinta y diferente de ver las cosas. Y es por eso que nosotros debemos apuntar a la experiencia del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dice claramente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Él estaba agradecido porque había encontrado realmente la respuesta de Dios para Pablo. La respuesta de Dios para Pablo era el Cristo que había puesto dentro de él, el que lo fortalecía permanente y continuamente. La respuesta de Dios para ti y para mí es Cristo, el cual ha sido también colocado en nuestro espíritu para que Él sea el que nos fortalezca. Hermanos, tenemos que pedir al Señor que nos permita ver esta realidad. Esta realidad es espiritual. Esto no se puede ver con la carne. Esto no se puede ver con los ojos naturales. El Señor no nos puede revelar la realidad de Cristo a nosotros con la mente natural. El Señor efectivamente ha puesto a su Espíritu Santo en nosotros para que Él sea el que efectivamente pueda dar testimonio a nuestro espíritu de la obra que Él ha hecho a nuestro favor. Efesios 6:10, en la misma medida, el apóstol Pablo, esto es lo que oraba y esto es lo que pedía por los hermanos, y esto es lo que se sigue pidiendo por ti y por mí: fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Eso es lo que importa. Fortaleceos en Cristo Jesús. Nuestra fortaleza tiene que ser en Él, es decir, el nuevo hombre tiene que seguir creciendo. El nuevo hombre tiene que seguir madurando. El nuevo hombre tiene que seguirse fortaleciendo. Hermanos, es muy importante que entendamos entonces por qué el Señor nos fortalece. Ya no pensemos como piensan las personas que no tienen esperanza, ¿verdad? De que la fortaleza es el que el Señor nos dé la fuerza necesaria para salir de los problemas y de las dificultades que tenemos. El apóstol Pablo entendió esta realidad cuando efectivamente le fue, ¿verdad?, enviado, dice la Escritura, a un mensajero de Satanás para que lo abofetee todos los días, el famoso aguijón en la carne. Y ese aguijón en la carne le fue puesto o impuesto a él, ¿verdad?, para que por el nivel de las revelaciones que él había recibido no se exalte demasiado, dice el propio apóstol. Pero sin embargo, esa prueba que él tenía en su cuerpo, cualquier prueba que haya sido, una enfermedad o lo que sea, él pidió al Señor que 3 veces se la quite. 3 veces pidió al Señor que efectivamente le quite ese mal externo, ¿no es cierto?, que él estaba padeciendo en su carne. Y la respuesta divina, ¿cuál fue? ¿Verdad? La respuesta divina fue: bástate mi gracia, bástate mi Cristo, bástate mi Hijo. O, en otras palabras, el Hijo que ha sido puesto en tu espíritu es más que suficiente. No necesitas más que Él. Eso es bástate mi gracia. Porque mi poder, y mi poder es Cristo. La Escritura nos dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque mi poder, porque mi Cristo se perfecciona en la debilidad. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, nosotros tenemos que aprender que cuando efectivamente nosotros estamos abocados a debilidad, una buena manera de vernos a nosotros es entender que siempre en nuestra carne somos débiles. Es peligroso, ¿verdad?, el entender que somos fuertes desde la perspectiva de la carne, mientras que desde la perspectiva del Espíritu entendemos que somos fuertes por el Cristo y por la nueva vida que ha sido colocada dentro de todos y cada uno de nosotros.
Entonces, cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes. Es decir, ahí estamos viendo estas dos facetas de nuestra propia experiencia. La debilidad de nuestra carne, que siempre será débil, ¿verdad? De hecho, la escritura dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esta es otra debilidad de la carne. La carne muchas veces cuando está efectivamente relacionada con el Señor, ¿verdad? Comienza a tener una falsa confianza en sus propias capacidades, en su propia santidad y en su propia justicia. Y la escritura dice que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque verdaderamente la dependencia y la firmeza no está en nosotros, está en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, efectivamente, nosotros tenemos que asirnos permanente y continuamente de Él. Así que la fortaleza que el Señor quiere inyectarnos a todo y cada uno de nosotros es a Cristo Jesús, un Cristo creciente, un Cristo cada día más revelado a ti y a mí, un Cristo al cual tú y yo ciertamente lo podamos comprender, lo podamos asimilar para que Él pueda vivir, ¿verdad?, por la fe en nuestros corazones. Así es que una vez que comenzamos a ver a Cristo, sí, vamos a comenzar a entender quiénes somos en Cristo Jesús. Pero si nosotros todavía, ¿no es cierto?, no tenemos a este Cristo fortalecido dentro de nosotros, va a ser muy difícil que podamos entender quiénes somos en Cristo Jesús. Y esta es la segunda parte de la experiencia que tenemos que ver ahora del apóstol Pablo. Por un lado, él da gracias a quien le fortaleció, a Cristo Jesús. Él da gracias por el Cristo Jesús que mora dentro de su corazón. Él da gracias por que Cristo Jesús ahora vive por la fe en su corazón. Él da gracias porque este Cristo efectivamente que está en él tiene que todavía seguir creciendo. Hasta el fin de sus días, el apóstol Pablo, a pesar de todo lo que conoció a Cristo en su propia experiencia, decía que él quería seguir conociendo el poder de su resurrección. Ese era el interés, pocos días antes de morir, del apóstol Pablo, querer conocer todavía más el poder de su resurrección. Y es que nuestro Señor es ciertamente eterno, nuestro Señor es interminable, nuestro Señor es vasto. Por tanto, nunca jamás vamos a poder terminar de conocerle en este tiempo. Y cuando estemos en la eternidad, el Señor ha creado la eternidad justamente para que sea la eternidad la que nosotros necesitemos para conocer su eternidad, para conocer su poder, para conocer su gracia. ¿Qué significa aquello? Que permanente y continuamente durante la eternidad nosotros vamos a estar, ¿verdad?, en una experiencia de conocer a un Dios fresco, a un Dios diario. No vamos a vivir de las experiencias pasadas de lo que Dios hizo por nosotros hace mucho tiempo, sino que vamos a vivir de las experiencias permanentes y diarias de lo que Dios es, de lo que Dios hace, de lo que Dios provee, ¿verdad?, para mí en este momento y en este tiempo por la eternidad. Así que esta es una perspectiva importante que nosotros debemos tener en nuestro corazón respecto de lo que significa la fortaleza que el Señor quiere para ti y para mí. Mira lo que dice la segunda parte del versículo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Esto es muy importante que lo entendamos. Una vez que el Señor Jesucristo comienza a madurar en nuestra alma, es decir, el Señor Jesucristo comienza a ser impartido en nuestra alma, comienza a aparecer dentro de cada uno de nosotros, nuestra madurez en Cristo comienza a ser una realidad. El Señor va a hacer algo con nosotros. Él nos hace conscientes de cómo el Padre ahora nos considera a nosotros. Esto es básico. Es decir, nosotros si no somos conscientes de cómo el Padre nos considera a nosotros, jamás nos vamos a poder relacionar con Él legítimamente, porque la visión, la opinión que el Padre tiene de nosotros está ligada directamente a todo lo que Cristo es. El Padre nos ve a nosotros a través de Jesucristo.
el Padre no nos ve ya directamente a nosotros. No te olvides que es muy importante entender, ¿verdad?, que el Padre ya nos llevó a nosotros a la muerte con Cristo. Pero aquí el punto central es que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, comenzó a tener conciencia de algo muy importante. Fíjate lo que él dice: porque me tuvo por fiel, porque me tuvo por fiel. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Ahora, la pregunta es que Pablo realmente estaba haciendo un examen interno y él ciertamente era un hombre fiel. Cuidado, no está hablando de su carne, no está hablando de la fidelidad de su carne, no está hablando de sus méritos propios. Pablo no está hablando de su comportamiento, no está hablando efectivamente de su testimonio moral. Y tanto es así que en el versículo 13 lo aclara por si acaso. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, dice, mas fui recibido a misericordia. Así que Pablo no está hablando del Pablo, ¿verdad? No está hablando del Pablo religioso, no está hablando del Pablo que se comportaba bien, no está hablando del Pablo que efectivamente pues tenía un conocimiento particular de lo que Dios era y fue tan particular que inclusive él persiguió a la iglesia hasta querer exterminarla. Él está hablando porque él tenía conciencia, ¿no es cierto?, del nuevo hombre que había sido depositado en él, de la nueva creación que significaba Cristo Jesús en su corazón. Porque él dice en el versículo 13: habiendo yo sido esto, habiendo yo sido un perseguidor, habiendo yo sido un injuriador, habiendo yo sido un blasfemo, mas yo fui recibido a misericordia. Fíjate cómo él entiende perfectamente quién era y cómo entiende perfectamente quién es. Él, ¿verdad?, hace una clara diferencia entre lo que él era y entre lo que él es. Y ahí estamos nosotros luchando en este tiempo. Porque muchos de nosotros todavía estamos en esta lucha interior entre el saber quiénes éramos y quiénes somos. Es una lucha interna en la que todavía nuestra identidad no ha sido absolutamente bien aclarada. No sabemos quiénes somos bien en Cristo. Todavía nosotros de alguna manera estamos mirándonos desde el viejo hombre, desde lo que éramos, ¿verdad? Y estamos esperando que Dios actúe sobre lo que éramos cuando ya efectivamente el Señor actuó sobre lo que éramos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros tenemos una nueva historia. En Cristo Jesús nosotros tenemos un nuevo comienzo. En Cristo Jesús nosotros somos nuevas personas, somos nuevas criaturas. En Cristo Jesús nosotros ya no tenemos trazas de pecado. En Cristo Jesús nosotros ya no tenemos efectivamente una naturaleza pecaminosa. En Cristo Jesús nosotros tenemos la naturaleza divina, la vida del Señor, la vida de Cristo que vive en ti y en mí. Así que el apóstol dice: porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. ¿A quién está viendo Pablo? Pablo está viendo al Cristo que está dentro de él. Pablo comenzó a poner su mirada en el nuevo hombre, en la nueva persona, en las nuevas características del Cristo que estaba efectivamente morando y viviendo en su espíritu. Fíjese qué importante para nosotros es, de alguna manera, hacer este clic con lo que somos en Cristo Jesús y con lo que éramos nosotros antes de conocer a Cristo Jesús. Sí, por supuesto que hay una lucha entre lo que somos y entre lo que éramos. Pero la pregunta es, si a ti alguien te pregunta quién eres, bueno, tú debes saber que ahora eres una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero si te preguntan, ¿verdad?, ¿quién eras? Pues bueno, tú vas a saber quién eras, como el apóstol Pablo decía aquí: habiendo yo sido antes esto. Cada uno de nosotros debe saber poner una frontera entre lo que éramos y lo que somos. Ahora, no necesariamente lo que somos se expresa completamente. Este es el trabajo justamente del Espíritu Santo y este es el trabajo de colaboración que nosotros tenemos con el Espíritu para que la realidad de Cristo comience a ser realmente una experiencia en el día a día de nuestro recurrir en este tiempo. Porque me tuvo por fiel. Esto es maravilloso, hermanos, porque el Señor nos tiene que hacer conscientes de cómo el Padre
nos considera en el Hijo. Pero si todavía no somos conscientes de la vida de Cristo en nosotros, peor vamos a ser conscientes de lo que ahora somos en Cristo. Si todavía yo no asimilo que la vida de Cristo está en mí, entonces jamás voy a ser consciente de todo lo que yo soy en Él. El apóstol Pablo era consciente de algo importante, dice, porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. Evidentemente, él está apuntando al nuevo hombre que está en Cristo, al nuevo hombre que está en él, morando en su espíritu. Gálatas 2:20 nos dice algo muy importante. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Versículos que los conocemos de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Bueno, mi viejo hombre, ahí está. Ahí está el fin de mi viejo hombre. Ahí está el fin de lo que yo era. El apóstol Pablo dice, porque yo era antes esto. Yo digo ahora, porque yo era antes esto. Esa es mi realidad. Esa es la posición en la cual yo me debo verdaderamente identificar en este tiempo. Con Cristo estoy presente, permanente y continuo. No es algo que sucedió, es algo que sucede todos los días. Con Cristo no es algo que se hizo, es algo que Dios hace todos los días. Fíjate la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que la crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo es una muerte eterna para que eternamente mi viejo hombre, mi vieja humanidad, mi vieja criatura, mi vieja creación, ciertamente sean crucificadas permanente y continuamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esta es la declaración del apóstol Pablo. Sí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Mi vieja humanidad fue crucificada juntamente con Cristo. Todo lo que yo era fue crucificado juntamente con Cristo. Esto es algo que yo debo saber para que la realidad de Cristo efectivamente comience también a ser una realidad en nosotros. Y ya no vivo yo. Esta es una transición, hermanos. Esto es un proceso transitivo. Porque entre la declaración de lo que yo ahora sé por la revelación del Espíritu, ¿verdad? En dónde estoy, yo debo saber, por lo que la Escritura me dice por medio de la fe, cuál es mi condición actual. Yo en dónde estoy. Yo estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Ahí viene el proceso en donde al entenderme en dónde estoy en Cristo, la realidad de lo que vivo comienza también a ser una experiencia. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya existe de alguna manera, ¿no es cierto?, un menguar de mi viejo hombre. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y ahí viene la aparición de Cristo. Esta lucha, esta transición en donde ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Evidentemente es una lucha que Gálatas 5 la muestra como, ¿verdad?, la lucha de la carne y el espíritu. Porque ciertamente hay ya no vivo yo, más un Cristo vive en mí. Pero esto comienza a ser efectivamente nuestra experiencia y comienza a aparecer en nuestro día a día en la medida en que yo esté crucificado juntamente con Él. Esa es mi posición. Yo he sido crucificado juntamente con Cristo. Ese es un hecho eterno del Señor. Realmente la crucifixión de Cristo, hermanos, no fue la crucifixión de Cristo en términos de que Él merecía la crucifixión. La crucifixión de Cristo fue la crucifixión de nosotros. Si yo fuese la única persona sobre la tierra y nadie más existiría, entonces la crucifixión de Cristo hubiese sido solamente por mí. Porque Cristo hubiese igual venido a salvarme a mí y Cristo hubiese igualmente venido a morir por mí, solamente por mí o por ti, porque nosotros fuimos creados para que efectivamente la gracia de Dios, el poder de Dios y la gloria de Dios sea expresada y manifestada dentro de cada uno de nosotros. Así que es muy importante saber en dónde estoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. En primera de Juan 4:17, la Escritura nos revela quiénes somos, ¿no es cierto?, ahora en Cristo nuestro Señor. Y nos dice, pues como Él es
Así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esta realidad, ¿verdad? De lo que Él es, para que nosotros seamos en este mundo, es la que Pablo efectivamente está considerando cuando él dice, porque el Señor me tuvo por fiel. Cuando el Señor dice, Él me tuvo por fiel, verdaderamente está identificando dentro de Pablo al fiel, al único fiel, que es Cristo, que mora dentro de Él. Porque me tuvo por fiel. Mira, esta es la visión de Dios. ¿Cómo nos tiene Dios a ti y a mí? Dios ya no nos evalúa a nosotros por nosotros mismos si tenemos la vida de Cristo morando en nosotros. Dios ya no nos evalúa a nosotros, ¿verdad? Por nuestro proceder, por nuestra conducta, por nuestra manera de ser, porque nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo Jesús. Sí tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cómo nos evalúa al Señor? ¿Cómo nos tiene el Señor a nosotros? Pues nos tiene por el Hijo. Nos tiene por todo lo que el Hijo es. En el caso de Pablo, Pablo dice, porque me tuvo por fiel, pues a nosotros nos tiene por fieles también. La Escritura dice, sed santos como Él es santo. Es exactamente, yo no soy santo porque yo soy santo porque Él es santo. Yo soy santo porque la vida santa de Él ha sido puesta en mí. Entonces, como ya no vivo yo, sino que la vida de Él vive en mí, entonces la santidad de Cristo ya está instalada en mi espíritu, simplemente esperando ser comunicada directamente a mi alma, porque me tuvo por fiel. Maravillosa palabra. ¿Cómo nos tiene el Señor a nosotros? Sí, la Escritura nos dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho. Mira, todo lo que Cristo Jesús nos ha sido hecho, ¿verdad? A nosotros por Dios. Nos ha sido hecho sabiduría, nos ha sido hecho justificación, nos ha sido hecho santificación y nos ha sido hecho redención. Primera de Corintios 1:30. Así es como el Señor nos tiene. Es decir, va a depender mucho de cómo tú te veas también. Si tú te sigues viendo en la carne, no esperes que el Señor te tenga a ti por fiel. No esperes que el Señor te tenga a ti por santo. No esperes que el Señor te tenga a ti por justo. No esperes que el Señor a ti te tenga por justificado. El Señor Jesucristo nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto es muy importante que entendamos. Entonces, primero viene este fortalecimiento de la vida de Cristo en nosotros. Segundo, viene esta conciencia que Él despierta en nosotros de lo que somos en Cristo Jesús. Todo lo que Cristo es, somos nosotros en este tiempo. Y lo tercero que el apóstol aquí nos muestra, ¿no es cierto? Dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahí está el propósito del Señor por el cual Él nos ha llamado a este mundo. El Señor nos llamó a este mundo para ponernos en el ministerio. Ahora, ¿qué significa esto? Cuidado con que también estas palabras a veces tienen una connotación religiosa muy, muy potente, ¿no? En nuestro tiempo. El ministerio en su raíz, cuando el Señor habla de esto, no es primariamente la plataforma, no se está refiriendo al púlpito, no se está refiriendo al título, a la actividad religiosa, a la denominación que nosotros tengamos. No. Cuando la Escritura se refiere al ministerio, se está refiriendo al Cristo conocido, al Cristo disfrutado, al Cristo formado y expresado. Es decir, yo soy ministrado por el Espíritu Santo, ¿verdad? De Cristo. El Espíritu Santo me ministra a Cristo. Dios mismo me ministra a Cristo, ¿verdad? Ministrar tiene que ver con, básicamente con dispensar.
¿sí? Por eso es que cuando nosotros en términos políticos vemos, por ejemplo, que el presidente de la República nombra el ministro de Salud. ¿Qué hace el ministro de Salud? El ministro de Salud ministra salud. El ministro de Salud trabaja en la administración de la salud para el pueblo. Es decir, la persona que se va a encargar de el bienestar de la salud de la población es el ministerio o es el ministro de salud. En esa misma perspectiva, cuando nosotros somos ministros de Cristo, sí tiene que ver directamente con el hecho de que nosotros primero recibimos al Cristo dentro de nosotros, segundo, entendemos y disfrutamos a ese Cristo dentro de nosotros, y tercero, ahora ministramos a otros a ese Cristo que vive en nuestro corazón y dentro de nosotros. Así que el ministerio, hermanos, no confundamos, no tiene que ver con plataformas, no tiene que ver con púlpitos, no tiene que ver con títulos, no tiene que ver con actividades religiosas. El ministerio tiene que ver con el Cristo conocido dentro de nosotros, con el Cristo disfrutado dentro de nosotros, con el Cristo formado y expresado dentro de nosotros, ¿verdad? La escritura mismo nos da a conocer qué significa esto, es estar llenos de todo el bien que hay en nosotros por Cristo, para que esa vida ciertamente pueda alcanzar a otros. Ese es el fin inmediato en la tierra, es ser hechos canales de impartición de su vida. Para eso el Señor nos ha llamado, para que seamos canales de impartición de su vida a otros. Obviamente, este es un proceso. La escritura nos habla de que nosotros tenemos que ser cartas abiertas y cartas leídas por todos los hombres. La manera como los hombres van a enterarse de Cristo es a través de nuestra propia vida. Obviamente, si Cristo no está fortalecido en nosotros, si Cristo no está revelado en nosotros, ¿cómo podemos impartir a Cristo a otros cuando todavía nosotros de alguna manera estamos peleando y luchando con nuestra propia vieja humanidad? ¿Qué vamos a ofrecer a los demás si nosotros mismos todavía no hemos encontrado esta perspectiva y esta realidad? Pero este es un proceso que efectivamente tiene que ir creciendo dentro de todos y cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 5:15 nos dice, y por todos murió, para que los que viven, es decir, los que tenemos la vida de Cristo morando en nosotros, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, ahora ya nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora vivimos para Cristo. Vivimos para darle a conocer a Él. El Señor se ha hecho de nuestro cuerpo. El Señor se ha hecho de nuestra alma. El Señor se ha hecho de nuestro espíritu para Él habitar en nosotros y para que a través nuestro las personas puedan verdaderamente conocerlo. Segunda de Corintios 2:14 en este mismo sentido nos dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el dolor de su conocimiento. Esa es la perspectiva del apóstol. Sí, que Dios mismo manifiesta en todo lugar a través de nosotros del olor de su conocimiento. Es decir, cuando nosotros estamos con la gente tiene que oler a Cristo en nuestra propia vida. Y eso no tiene que ver efectivamente con una santidad o una justicia fingidas. Eso tiene que ver con una vida genuina, con una fe real, la cual tiene que ir creciendo y se tiene que ir levantando dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué rescatamos de todo esto? Que el apóstol Pablo supo distinguir bien entre lo que era antes y lo que es hoy. Él supo efectivamente comprender dentro de él mismo que había un antes y un después. Y en este proceso nos encontramos nosotros en este tiempo. Nosotros tenemos que ver quiénes somos desde el Espíritu. Comenzar a actuar, comenzar a operar desde la potencia, desde la santidad,
desde la justicia, desde el poder de Dios. En la medida en que nosotros entendamos esta realidad, vamos a ver cómo efectivamente nuestro viejo hombre se está disminuyendo. Porque actuar desde Cristo significa actuar desde su muerte, significa actuar desde su sepultura, significa actuar desde su resurrección. Pero seguir actuando desde nosotros significa seguir actuando desde nuestra carencia, desde nuestra incapacidad, desde nuestro pecado, desde nuestra injusticia. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.